El presidente Kuczynski recordó que nuestra legislación no permite la aplicación de la pena de muerte a los violadores de menores y que quienes cometen esos delitos deberían estar muchas veces en un centro psiquiátrico. Fue al comentar las declaraciones de su ministro de Justicia, Enrique Mendoza, quien ayer dijo estar de acuerdo con una eventual pena capital para los autores de violaciones a menores de edad con consecuencias mortales. Por su parte, Úrsula Letona, congresista de Fuerza Popular, anunció que su bancada presentará una propuesta legislativa para establecer la pena de muerte en el país. Edgar Quispe es el reemplazante de Pablo de la Flor como director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambio, según informó el ministro de Vivienda, Carlos Brus, una designación contra la que se pronunciaron recientemente representantes del fujimorismo y otras bancadas políticas. Entre tanto, con respecto al proceso de reconstrucción y sus críticos, el jefe del Estado comentó este fin de semana: ladran y gritan, pero avanzamos. Y el juez Abel Concha, encargado del caso Ecoteva, afirmó que la demora en la elaboración del cuadernillo de extradición del expresidente Toledo obedece a una verdadera guerra entre los fiscales del Ministerio Público. Por su parte, Ollanta Humala afirmó mediante un escrito que él y su esposa Nadine Heredia viven una reclusión sin motivo, una persecución, señaló, que hoy se puede llamar ajusticiamiento político sin tregua. El vocero de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, manifestó que al parecer hay un grupo de fiscales que parecen integrantes del colectivo No a Keiko. Esto a raíz de la resolución del Poder Judicial que dispone que la lideresa fujimorista y su esposo Marc Vito Villanela sean investigados bajo la ley de crimen organizado y el nuevo Código Penal. Y si quiere estar al tanto de lo último de la información nacional e internacional, lo que tiene que hacer es seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. Samsung Galaxy Note 8. Hazlo a lo grande. Amigos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos, como siempre, a En Portada. ¿Cómo estás, Verónica? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Vamos a presentar a uno de nuestros dos invitados. Tenemos al congresista de Peruanos por el Cambio, Clemente Flores. Aquí le damos las buenas noches y la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Va a ser importante hablar con usted hoy día porque hay discrepancias en el Ejecutivo. Vamos a ver qué dicen en el Congreso. Y también estamos a la espera de la congresista Jenny Vilca Toma, que como saben ella es independiente, pero en unos momentos ya nos acompaña. Bueno, esas discrepancias tienen que ver precisamente con el tema que vamos a abordar con la noticia inicial, que es las distintas iniciativas y opiniones que han surgido con relación a la pena de muerte, específicamente en los casos de violación y de violación a menores. Ayer el ministro de Justicia, señor Enrique Mendoza, en una entrevista acá, Canal N, dijo que en lo que a él concernía, no era una posición que comprometiera al gobierno, él sí estaría de acuerdo con la aplicación de la pena de muerte en casos muy específicos, cuya especificidad vamos a conocer a partir de sus declaraciones. Yo sí creo en la pena de muerte. ¿Usted cree? Sí, y que algunos juristas o penalistas al respecto le han puesto un cartel a los que creen en la pena de muerte, le dicen mortícolas, o sea, una cosa fúnebre e impresionante, pero en realidad la pena de muerte sí es disuasiva. ¿Usted apoyaría una iniciativa de esta naturaleza para buscarle una salida? Sí, la apoyaría, siempre y cuando tenga una salida dentro de los cauces jurídicos y de cumplimiento o denuncia de los tratados, del tratado que no, en lo que se refiere a ese punto nada más, ¿no? Yo le digo porque también estamos trabajando la rebaja de la responsabilidad penal. Bueno, es la primera vez que un ministro de Justicia se manifiesta a favor de la posibilidad de que se ejecute la pena de muerte en nuestro país. Pero, desde luego, apenas se pudo consultar al presidente de la República, se le consultó si es que era el Ejecutivo el que estaba de acuerdo con lo que había dicho el ministro de Justicia. Vamos a escucharlo. Entiendo perfectamente la emoción que mucha gente siente con unos crímenes terribles como violación de niños,
entiendo que eso es pues absolutamente inaceptable. Nosotros en nuestra Constitución no aceptamos la pena de muerte, pero obviamente ese tipo de personas tienen que ir a un hospital psiquiátrico porque algunos de ellos son enfermos y otros pues tendrán que ser severamente castigados. Bueno, eso lo conversaremos con él en su momento. ¿Qué hospital psiquiátrico? ¿A qué hospital psiquiátrico hablan? ¿De qué sentenciados? ¿Un pabellón de algunos que cumplen sentencia en algún hospital psiquiátrico? Bueno, ponemos lo de la congresista Úrsula Letona, si nos permite el congresista. Vamos a coleccionar opiniones y luego vamos con las presentes. Que tiene la mayoría fujimorista, así que es importante, ¿no es cierto, congresista? Vamos a ver qué es lo que ha dicho la congresista Letona. Yo estoy a favor de que se revise el tema de la pena de muerte para los violadores de niños menores de 5 años. Me parece aberrante que una persona cometa esos hechos y estamos viendo que como sociedad hemos fracasado en cualquier intento de penalizarlos. Lo que usted expresaba es la posición del fujimorismo, porque yo recuerdo que en la campaña del 2011 Keiko Fujimori también se manifestó a favor de la pena de muerte para violadores. Es una coincidencia con nuestra lideresa, pero es una opinión estrictamente personal, ni como bancada, ni como presidente de la Comisión de Constitución. Es una posición estrictamente personal. ¿Pero la llevará a la bancada? Por supuesto, la idea de que tengamos iniciativa legislativa es que podamos aperturar el debate con proyectos de ley. Yo voy a presentar un proyecto de ley en ese sentido. Sí. Yo coordiné con Carla, entiendo que la va a presentar. Bueno, en honor a la verdad, si uno entiende bien lo que ha dicho, es que ella va a presentar dentro del fujimorismo esa iniciativa que coincide con algo que dijo Keiko en la campaña. No ha dicho que colectivamente el fujimorismo va a presentar ese proyecto de ley, ¿no? Así es. ¿Qué dice el congresista Flores? Mira, es un tema de amplio debate que hay que empezar a revisar primero nuestra Constitución. Tenemos tratados internacionales que no nos permite la ejecución capital, pero hay que debatir, hay que discutir y ver algún mecanismo. Sí creemos que este tema tenemos que revisarlo porque tenemos que proteger a los chicos que están siendo seriamente perjudicados, dañados por estos tipos de personas, pero también es un tema de que sí es un tema de salud mental. Pero una persona que está en todos sus sentidos no puede cometer este tipo de aberraciones, ¿no? Entonces, algo está pasando, hay que revisar, pero también por otro lado preocupa nuestro poder judicial, es un poco precario para entrar a este tipo de medidas drásticas. Entonces tenemos que tener un poder judicial realmente que nos garantice, ¿no?, que una persona realmente está siendo sentenciada y que va a ir a ser ejecutada. Porque con el poder judicial que tenemos, sí, la verdad nos preocupa entrar en este sentido. Es decir, que estuviese en manos de jueces aplicar la pena de muerte cuando, digamos, los casos no sean meridianamente claros. Claro, en el Perú, en el momento que se ha aplicado la pena de muerte, hay casos que han sido ejecutadas personas inocentes. Y por esas razones, la población empezó nuevamente a rechazar ese tipo de cosas y se quitó la pena capital. Por eso es bueno revisar nuestra legislación, es bueno revisar en el caso del Poder Judicial, pero sí es un tema que hay que analizarlo y ver de qué forma podemos proteger a nuestros niños que están siendo violados. O sea, ¿usted está por lo que dice el ministro de Justicia o lo que dice el presidente? Lo que dice el ministro de Justicia es un tema personal. El tema del presidente hay que debatirlo dentro de la bancada, imagino también dentro del Ejecutivo. Todavía no tenemos una versión oficial para... ¿Usted está en contra de la pena de muerte? Sí, yo creo que hay que analizarlo, hay que analizar ese tema. ¿Pero está ¿Usted a nunca favor lo ha o en pensado? contra? Nunca, ¿Perdón? Esa idea nunca ha pasado por su cabeza. ¿Usted no ha creo evaluado su propia posición? Es excesivo la pena de muerte, tomando en cuenta nuestro Poder Judicial, que es un poco precario al momento de hacer las evaluaciones, ¿no? O sea, que podríamos matar a inocentes. Podríamos matar a inocentes. Pero a los culpables, eso ha pasado en el Perú, los culpables, digamos, meridianamente culpables, ¿usted sí los sometería a la pena de muerte? Yo no, yo creo que ellos podrían ir a la cadena perpetua, no, pero no a la pena de muerte.
Pero también es un tema personal, luego se va a debatir seguramente en nuestra bancada. Por eso le estamos preguntando a usted así es. cuál es su posición personal. Entendemos que todavía el oficialismo no tenga una orgánica. El congresista y ahora ministro también, Carlos Brus, tiene una opinión parecida a propósito del Poder Judicial. Vamos a escucharlo. La OCDE no permiten que sus respectivos miembros tengan pena de muerte. Hay una razón adicional. No sé si ustedes confían en el Poder Judicial tanto, ¿no? O sea, yo personalmente no, yo creo que el Poder Judicial todavía no es un Poder Judicial que no comete errores. Y en este caso sería un error que ya no se puede enmendar. Así que hay muchísimas razones por las cuales no oponerse, a pesar que uno tiene ganas de efectivamente matar a personas que hacen una cosa así, pero preferible es que sufran el resto de su vida presos. Ese es el mejor castigo, en vez de privarle de la vida y quitarle de encima el problema en el que se metieron. Ministro, pero según Bueno, el presidente de la República tiene una opinión, coincide con la nuestra. Dentro del gabinete puede haber distintas opiniones, pero a este respecto no está planteado como una acción inmediata dentro del gobierno hacer algún cambio, ¿no? Ministro de Justicia Enrique Mendoza. Es que no cumplen cadena perpetua, pues. Con todo respeto, cuando las autoridades hablan de esto, es porque no tienen ni idea de lo que está pasando en el país. Y cuando el presidente de la República dice que tienen que ir a un centro psiquiátrico, ¿a dónde van a ir? O sea, si estamos diciendo que el Poder Judicial, o que nadie confía en el Poder Judicial, claro, nadie confía en el Poder Judicial. Y vamos a confiar que la sentencia para un sujeto que viola a un niño de 2 meses de edad, de 1 año, de 2 o de 3 o de 5 años, tenga que ir a un centro psiquiátrico. Yo no quiero eso y no les creo. Y además que no existen condiciones, no existen cárceles, no existe ningún tipo de fiscalización para ver cómo están cumpliendo la pena, no existe. Entonces el presidente ha disparado al aire. Cuando el congresista Brus dice que para eso está la cadena perpetua, pues no existe la cadena perpetua en muchos casos, a pesar de que la ley lo contempla, no se aplica. Entonces, definitivamente no se están haciendo bien las cosas. Entonces, espero que hoy sí se pueda empezar un debate. Espero, digo, para ver qué hacemos. Porque antes teníamos a niños de 10 años violados, de 3, ya la de 2, ya la de 2 ha sido un escándalo total. Mira, la ley existe de la cadena perpetua. Acá necesitamos un Poder Judicial que sea mano dura. No es el Poder Judicial, el congresista, es el Ministerio Público, el Poder Judicial y hasta los abogados del Ministerio de la Mujer. Y la policía también, o sea, todos tienen que trabajar de la mano. Policía, Fiscalía y Poder Judicial. Pero sí es un tema que tenemos que revisarlo porque no podemos seguir en ese mismo línea que está pasando. Bien, vamos a una pausa y regresamos con este mismo tema, pero ya con nuestra otra invitada, la congresista Vilca Toma. Volvemos. Bien, continuamos con este tema, el debate, la controversia que se ha desatado una vez más acerca de la posibilidad de que se aplique la pena de muerte, en este caso concreto, a los autores de violaciones de menores y en el caso que ha mencionado el ministro de Justicia, violaciones de menores que tengan consecuencia fatal para la víctima. Como mencionabas hace un momento fuera de cámaras, Verónica, efectivamente es un asunto que se ventila públicamente de manera cíclica, ¿no? Se agita el tema y luego, por supuesto, como tiene que ser un proceso, tendría que ser un proceso largo porque supondría modificar la Constitución, o sea, primero el debate será largo, luego la eventual modificación de la Constitución sería larguísima, luego se adormece. Así es, y tenemos después una violación de una criatura, ya no de 2, era pues de días de nacido, y entonces todos, ¡ay, nos indignamos! Bueno, toda la población, los políticos, las autoridades, que son los que finalmente pueden tomar decisiones sobre lo que pase con los peruanos, ¿no? Pero esperamos ahora que sí, finalmente, por lo menos se debata y sin insultos. Porque ese es el problema, ¿no? Eso es difícil, porque lo que queremos es que nos informen, que tengamos realmente las herramientas para poder tomar una decisión, ¿no? Pero no, empieza que, no, la vida, por favor. Hay que debatir y conversar sobre si se puede o no, y si no, bueno, ¿qué hacemos? No, pero es bueno, o sea, entrar al debate, hay que entrar al debate, pero ya tener fechas para poder solucionar este tema, porque no solamente se quedan los debates como años anteriores y no se llega a nada, ¿no? Muy bien, ahora sí ya nos acompaña la congresista Jenny Vilca Toma, congresista independiente. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. Buenas noches, congresista. Estamos conversando sobre esta controversia que una vez más se ha producido en torno a la posibilidad de incorporar la pena de muerte para estos casos en nuestra Constitución, en nuestra legislación. Y queríamos saber cuál es su posición al respecto.
Bueno, yo considero que esta es una cortina de humo. En momentos en los que se tienen que tomar o tocar otros temas trascendentales para el país. Una cortina de humo que deja de lado por un momento también el tema del indulto al señor Alberto Fujimori. Pues esta discusión de la pena de muerte obviamente ya ha sido tratada en otros años, pero que no se ha visto materializada o no ha tenido un avance porque jurídicamente es imposible de acuerdo no solo al marco normativo nacional, sino también internacional. Si bien nos hacen el día de hoy una propuesta, sí, abrir el debate, es bueno abrir el debate, pero ¿con qué propuestas concretas? Solamente se lanza la idea, pero no se trae un análisis jurídico a nivel nacional, internacional, que ya nos ponga la propuesta sobre la mesa. Yo considero de que este tema lo que exige es políticas públicas, y se lo digo como abogada. Yo he sido fiscal y he visto casos a nivel de juicio oral de violación de menores de edad por sus tíos, por sus padres, por sus hermanos, y he visto cómo en el juicio oral se caen los procesos. Hay momentos en los cuales hasta se dudan por una pésima investigación en la parte preliminar. Hubo una vez un caso que tuve en la cual se hablaba de una menor de 13 años, pero se decía que tenía características de una persona que ya fuera adulta. Llegó en ese momento a dudarse hasta de su edad. Pero ¿cómo es posible que a nivel de un juicio oral no vamos a poder tener la certeza de su edad con DNI, con otras pruebas, ¿no? Si eso se debió haber hecho en la etapa de investigación preliminar. Y obviamente no se logró una sentencia condenatoria, y así como esas muchísimas. Ahora, pena de muerte. Personalmente, ¿ya?, alejándonos un poco de la realidad nacional, personalmente yo sí estoy de acuerdo con la pena de muerte. Incluso para los corruptos, porque por ejemplo en China, y lo sabe mi compañero, mi colega, el congresista Clemente Flores, existe pena de muerte para los corruptos. ¿Se da cuenta? O sea, la posibilidad, la opción, ¿no? Uno puede quererla como un remedio definitivo para ciertos problemas, pero en el Perú no es posible. Jurídicamente no lo es. Y el expresidente del Poder Judicial y ministro de Justicia, ¿por qué lo dice? Es una cortina de humo. Netamente es una cortina de humo. ¿Se han puesto de acuerdo todos para soltar la cortina de humo? Obviamente, porque también están del lado de los fujimoristas. Obviamente también, de acuerdo, ¿no? abre, ¿no? Lanzan el tema cuando lo que propiamente nos tienen que el ministro de Justicia es el que ha lanzado el tema. Claro. Y obviamente ha generado ya, ¿no?, la respuesta por diversos ámbitos, ¿no?, por diversas bancadas, por diversos congresistas, ¿no? Unos están de acuerdo, otros están en desacuerdo. Pero propiamente un ministro de Justicia que acaba de iniciar una gestión frente a una exministra que ha dejado graves problemas, por ejemplo, en relación a la empresa Odebrecht, respecto al decreto supremo, al decreto de urgencia 003, a la ley de colaboración eficaz, a las normas que se han sacado con nombre propio, a la extradición que por parte del Ministerio de Justicia a cargo de la Procuraduría no se peticiona ante el juez, ¿no? Esas son Alejandro Toledo. ¿no?, respecto a Alejandro Toledo, esas son, digamos, las medidas urgentes que se deben adoptar. Entonces, si como ministro de Justicia vienes y haces ese planteamiento, obviamente ya debes traer el estudio técnico jurídico. Coordinado con el presidente Kuczynski. Bueno, creo que es una opinión la que le han arrancado al presidente, pero técnicamente no tenemos una propuesta que nos diga, mira, es viable de esta manera. Pero entonces, ¿esta cortina de humo es solamente lanzada por el ministro de Justicia o hay algún tipo de coordinación con el Ejecutivo? Definitivamente hay coordinaciones, porque no puede ser que de un momento a otro... Yo quiero rechazar ahí de la colega Jenny. Primero, que no es un tema de una cortina de humo. Si el ministro ha lanzado ese tema, pero el presidente Kuczynski lo ha rechazado. El presidente ha dicho que él no está de acuerdo con el tema que ha propuesto, en este caso, el ministro de Justicia. Entonces no es un tema que venga del Ejecutivo, pues si hubiese sido una cosa así, hubiese jugado en pared, ¿no? El presidente ha dicho sí, estamos de acuerdo, ¿no? No necesariamente, las estrategias se pueden diseñar de muchas formas, de varias maneras. A lo que voy es que un problema tan grave como es la violación de menores de edad, lo que exige son políticas públicas claras desde el gobierno, ¿no?, para poder establecer, ¿no?, medidas que desde la formación de los niños y niñas, ¿no?, se puedan no solamente formar en valores, sino identificar a aquellos que ya vienen con rasgos violentos, agresivos, aquellos que vienen de familias en las cuales han sido, digamos, afectados en su desarrollo emocional, que en el camino de la vida los pueda llevar a cometer este tipo de delitos. ¿Qué exige de parte del Poder Judicial, de parte del Ministerio Público? ¿Esto no va a quedar en nada otra vez? Lamentablemente sí, no va a quedar en nada, porque si
fueran responsables con este tipo de propuestas, se dirían, esta es mi propuesta, inicio mi gestión con esta propuesta y aquí está el planteamiento técnico-jurídico, de esta manera sería viable. Pero el fujimorismo, la señora Letona ha dicho que ella va a presentar ahora a su Fuerza bancada Popular, una Fuerza propuesta. Popular, claro, Fuerza Popular, ¿no? Tiene la mayoría en el Congreso. Lo que está evidenciando, Úrsula Letona es una congresista importante, su voz es importante en el Partido Fuerza Popular, se entiende que ya hay una intención. Muy bien, ahora veamos lo que viene después de su intención, una propuesta técnica jurídica que te diga es viable de esta manera. Ahí vamos a saber realmente si la voluntad va más allá. Pero usted tiene la impresión de las de que palabras. eso no va a ocurrir. No, no va a ocurrir, no va a ocurrir. Como no ha podido ocurrir en otros momentos. En todo caso, cuando veamos su propuesta, ¿no? Porque en este momento todos discutimos, son opiniones, pero aquí lo que tiene que haber es una propuesta así concreta que te diga, lo voy a hacer de esta manera y va a ser posible de esta manera. Entonces, deberíamos entrar en discusión ya sobre esa propuesta, no solamente sobre una intención. Y hablar de este problema, ¿no? Lo peor que va a suceder es que cuando pase esta etapa, este problema va a continuar. Las políticas públicas no se implementaron, el Ministerio Público, el Poder Judicial no adoptó aquellas acciones urgentes que se necesita, por ejemplo, para identificar a los jueces y fiscales corruptos. Vamos a tener otras decisiones, por ejemplo, de la Corte Suprema sobre este tipo de delitos cuestionables. O sea, hay una serie de medidas que se tienen que tomar en torno a este problema para que de manera concreta se dé una solución. Vamos a escuchar a los otros ministros. Ha hablado la ministra de la Mujer y el ministro de Educación. Todo esto que se da en un marco también de violencia contra la mujer, con violencia sexual contra la mujer, ha determinado que reforcemos las acciones educativas, la formación sexual integral para evitar el embarazo precoz y también para que nuestras alumnas estén formadas con un criterio saludable y de responsabilidad. ¿Estaría a favor de la pena de muerte para violadores de menores de edad con subsecuente muerte? Yo defiendo la vida, yo estoy por la vida, por lo tanto no estoy a favor de la pena de muerte. Te escucho, Albina. Aún no hemos tenido el Consejo de Ministros, que es este miércoles recién, seguramente vamos a abordar el tema, ¿no? Porque este es un tema en realidad muy delicado, que para un pronunciamiento que nosotros podamos tener como Ejecutivo tiene que salir de ella. Pero, ¿qué opina que lamentablemente se hable de este tema? Por eso yo creo que lo que estamos buscando es no solo endurecer las penas, sino buscar penas que definitivamente terminen por eliminar estos actos de violencia que se han venido cometiendo. Pero sí, queremos endurecer las penas, queremos que las sanciones sean mayores, pero ahí tiene que haber un análisis también muy profundo acerca de ello. El Perú, usted sabe, tiene un compromiso de derechos humanos de no poder instaurar esta pena de muerte, así es que eso es materia de análisis dentro del Ejecutivo. No, y es claro que no hay una posición unívoca dentro del Ejecutivo, ¿no? Están siendo muy cuidadosos porque están esperando, aparentemente, que en Consejo de Ministros o en alguna otra instancia se establezca una posición tan oficial. irresponsable. Son posiciones personales del ministro, de algún otro congresista, pero no es un tema realmente de bancada, una posición que va a salir del Ejecutivo. Eso evidencia, que estamos a favor o en contra. Lo ligero y lo irresponsable del lanzamiento de esta propuesta. Porque según lo que nos dice la ministra de la Mujer, que es la llamada en este tema, no hay una decisión dentro del Consejo de Ministros. Entonces no hay una voluntad política para abordar el tema en realidad. Eso es lo que se está evidenciando, porque usted les puede preguntar de manera aislada, unos te dicen que sí, otros dicen que no. A ver, Jenny, una cosa es que no hay una posición todavía definida por una entrada al debate, y otra cosa es que tengas la voluntad de abordarlo. Creo que la voluntad está, el tema está en qué momento se tiene que discutir. La violación, obviamente, es un tema en el cual están comprometidos, estamos comprometidos todos, pero la pena de muerte como tal, obviamente, este tipo de planteamientos requieren, ¿no?, una voluntad política de decir, muy bien, se ha tomado desde el gobierno esta decisión y se va a tomar este camino, nos vamos a alejar de la Corte, vamos a tomar ciertas decisiones que traen tales consecuencias. Estamos entrando a la etapa del debate, seguramente tiene mucho todavía por camino. Bueno, por lo menos aquí las posiciones han quedado claras. Vamos a una pausa y vamos a regresar con el siguiente tema, que es el anuncio de que quien va a reemplazar a Pablo de la Flor como director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios es, como se especuló días antes, Edgar Quispe.
Bueno, se estuvo anunciando el día viernes que el señor Edgar Quispe iba a reemplazar al señor De la Flor como autoridad para la reconstrucción con cambios. Él es economista y bueno, será lo que al presidente no le gustaba que se diga, pero el nuevo zar de la construcción para ver si es que finalmente se puede concretar todo lo que se necesita en el norte del país. ¿Qué dice la congresista? Le preguntaba yo a la congresista Jenny Vilcatoma si lo conocía, porque tenemos entendido que él ha trabajado durante mucho tiempo en diferentes gobiernos y también en el señor Humala. Así es. Bueno, lo primero que salta creo que es el cuestionamiento al tratarse de un gobierno nuevo, de por qué siempre acudir a funcionarios que vienen del gobierno del señor Ollanta-Humala, ¿no? Que no han tenido, digamos, mayores resultados extraordinarios, si pudieran bien acudir a funcionarios o a propuestas dentro del partido de Peruanos por el Cambio. Creo que sería la primera crítica en ese sentido, pero dado que ya se ha dado el nombramiento, lo que creo que hay que enfocar es la rapidez con la que se tiene que actuar y sobre todo las medidas que se tienen que adoptar para que se pueda evitar los actos de corrupción. Pues ya hemos tenido en un primer momento los cuestionamientos a estas casas, ¿no? que se presentaron y que tenían unas condiciones paupérrimas para ofrecerles unas condiciones de vida digna a las personas que han sido víctimas de los desastres. Sobre todo porque a mí me ha quedado la seria sospecha del por qué presentaron un proyecto de ley para poder aprobar la ley de reconstrucción con cambios en la cual se buscaba evitar los controles y se buscaba eliminar el control posterior. Espero que esta nueva persona tenga una visión diferente y lo que más bien exija es el control, ¿no? Para que de esta manera se garantice que estos fondos que tienen un objetivo de devolverle un techo digno, devolverle la vida a los afectados realmente no se pierda en corrupción, sino cumpla su objetivo, que es devolverles una vida a estas personas. Mira, yo soy congresista de Lambayeque, o sea, nosotros vivimos el tema de la emergencia, estamos visitando permanentemente a las regiones del norte, estamos visitando Piura, Tumbes, La Libertad, conocemos de cerca cómo se está manejando el tema, ¿no? Cuando se dice que el señor Edgar Quispe viene del gobierno de Ollanta-Humala, no es así, viene trabajando con varios gobiernos, trabajó con el gobierno de Fujimori, con el gobierno de Alan García, con Toledo, con Ollanta y ahora con el gobierno del presidente Kuczynski. Lo que más a ver se malinterpreta cuando un funcionario trabaja con algún gobierno, piensan que ya tiene un carné partidario o está involucrado con un partido político, ¿no? Hay gente técnica que no tiene ningún interés político, se dedica a una carrera netamente pública pero independiente, ¿no? Creo que ese es un poco el tema. Y por otro lado, si hay avances en el tema de reconstrucción, cuando se dice no hay avances, que la gente quiere ver construcción ya, pero hay etapas. ¿Qué cosas se ha avanzado? Primero, levantar información de cuántas personas han sido damnificadas. En las casas, si son casas que se han caído o casas que solamente están dañadas. La gente si está en zonas que realmente que no son condiciones para vivir, ¿no? Por otro lado, en el caso de agricultura igual se ha levantado información de los agricultores, de los canales que se han roto, que no hay acceso del tema del agua. Entonces, todo un paquete de información que se ha trabajado y se ha recogido también versiones de los colegios profesionales, de los alcaldes y toda esta información lo que ha hecho en este caso el señor Pablo de la Flor es organizarlo y ver prioridades por cada distrito, cuáles son las obras más importantes. ¿Usted cree que él no se han revisado? ¿No debe renunciar el señor de la Flor? Yo creo que el señor de la Flor ha avanzado bastante, pero ya en la etapa de ejecución él se encuentra con una barrera también que es el tema normativo que tenemos. Hay que hacer correcciones. No va a cambiar el tema normativo. No, entonces le pregunto por eso si usted cree que el señor de la Flor no debió renunciar porque estaba haciendo bien las cosas. Sí, mira, yo creo que ahora hemos tenido justo una reunión en bancada, incluso con la presidenta del Consejo de Ministros, donde hemos analizado ese tema. Tenemos 3 temas por cambiar en las normativas. La OCE tenemos que hacer ajustes en la ley de contrataciones porque si hay un proceso, se retrotrae 30 días atrás, nuevamente empezar prácticamente de cero. Entonces, cosas como esas hay que empezar a ajustar. Después de 7 meses recién se han dado cuenta de eso. Tenemos para hacer ajustes en la OCE, tenemos para hacer ajustes en la ley de arbitrajes y también el Poder Judicial. Pero entre tanto estuvo bien que renunciara el señor de la Flor.
si esos problemas eran problemas estructurales, no eran problemas que tenían que ver con su gestión. Yo creo que al señor Pablo de la Flor le faltó encarar ese tema en el Consejo de Ministros para de una vez atacar. Él se encontró con una barrera que no ha podido romperla y fue un tema normativo, ¿no? ¿Qué piensa la congresista Vilcatoma? Cuidado con el fast track, cuidado de buscar los menores plazos, reducir aquellas medidas que se tienen que seguir en los procesos de contrataciones, 30 días, muchos son 30 días, han pasado 7 meses. Yo considero que lo que tendrían que hacer es más bien cumplir, ¿no?, con la voluntad política que ya han evidenciado, ¿no?, en cumplir sus metas y avanzar, ¿no?, lejos de intentar cambiar ciertos parámetros que obviamente se están viendo como obstáculos, pero sin embargo traen en sí hay obras que se están avanzando, de control, ¿no? Hay obras que se están avanzando. Van a garantizar los procesos en el de caso selección. Ponte de Lambayeque y Piura, y empezaron a hacer el trabajo del encauzamiento de ríos. La gente ahí un poco dice, esto es botar la plata, lo mismo que hizo Llanta y que fue el tema del desastre, igual nos ha perjudicado, ¿no? La diferencia con este gobierno es que esta arena, lo que antes era, solamente lo ponían a los costados y cuando viene el río se lleva toda la arena nuevamente y se generan las inundaciones. Con este trabajo que está haciendo ahorita el Ministerio de Agricultura es sacar la arena fuera del río, con lo cual dejas limpio el canal, ¿no?, y pueda circular el agua por ahí. Esa es la primera etapa. La segunda etapa viene reforzamiento de las riberas, reforzamiento de los diques, hacer los reservorios en la parte alta para evitar que el agua vaya hacia abajo y genere desbordes. ¿Ya se acabó eso con todos los ríos que pueden tener problemas? Pero eso, ¿qué pasa? Hacer todos esos proyectos toma tiempo, toma entre un año y medio. Porque hacer ya los empiezan las lluvias otra vez. Para eso está haciendo la descolmatación, se está corriendo. Ahorita Pero tenemos la 450... Todos los alcaldes cada año. Mira, tenemos 450 máquinas ahorita trabajando en el río, en los dos ríos de Piura, el río Chira y el río Piura, ¿no? Y en Lambayeque de la misma forma, se está trabajando, o sea, se está haciendo. Si ahorita viene una lluvia, ya tenemos el río que se está limpiando. Pero se está haciendo diferente a lo que trabajó el gobierno anterior. Eso quiero que tenga claro la gente, porque se confunde, ¿no? Ahora, a propósito de los trabajos que, como usted dice, ya habrían avanzado, el presidente Kuczynski este fin de semana en Piura lo expresó de una manera particularmente colorida. Dijo, respecto de los críticos, ladran y gritan, pero avanzamos. Esa ha sido la manera más política de expresar el probable avance. No es la forma, creo, que se dijo, pero bueno. Cuando le dicen que ladra, le están diciendo, lo están comparando con un perro, ¿no sé? Hay personas, te diré, críticas que critican sin ningún sustento, la verdad, porque utilizan la tragedia de la gente para hacer política, ¿no? Hay gente en Piura, en Chiclayo, en La Libertad, ya posibles candidatos que ya están utilizando la emergencia para hacer un trabajo político. La verdad, eso hay que descartarlo y sacarlo de plano. O sea, ¿usted cree que solamente son los que tienen algún interés político los que están criticando que no hay reconstrucción? Algunos sí. Algunos sí, porque cuando tú ves... Y los que no, no están incluidos en esos algunos, sí son personas que están todavía viviendo por eso que en nosotros carpas. Hemos pasado, por favor, un reportaje la semana pasada de gente que vive en Carapongo, aquí en el centro, acá en la ciudad, en la capital, Carapongo. Los de Chincha, cada vez que yo puedo hablar sobre eso, voy a hablar sobre Chincha sobre las casas, y sobre el Carmen. Mira, tenemos 5.000 casas. Que van a quedar aislados. Entonces, si eso está acá, a 4 horas de la capital, ¿qué pasará de Piura, Tumbes? Y entonces no nos puede decir que hay interés político, sí, pues como no, se la dejan facilitar, pero no puede echarle la culpa solamente a los que van a ser candidatos. Tenemos 5.000 casas que ya se firmó un acuerdo entre el Ministerio de Agricultura, perdón, el Ministerio de Vivienda y estas empresas que se dedican al tema de la construcción. 3.000 más están en camino, que tendrían 8.000 viviendas, ¿no? O sea, se está avanzando, pero claro, queremos que avance mucho más rápido. ¿Qué piensa de la manera de comunicar esta noción de parte del presidente? Uno podría decir, pues, en la primera oportunidad fue un error, la segunda fue un error, la tercera fue un error, la tercera... Para mí es una estrategia ya armada para siempre evadir las respuestas que tiene que dar de manera responsable. ¿Por qué se fue el señor de la Flor? ¿Qué es lo que va a cambiar en el nuevo responsable? Para evitarlo, porque nunca contesta nada el señor presidente. Siempre nos hace este tipo de comentarios, para mí totalmente irresponsables, pero... Uno ya diría, ¿no? Ay, qué gracioso, qué jocoso, pero si nos vamos a la realidad, nunca contesta nada.
ni en las peores crisis hay una respuesta de acuerdo a lo que se le pregunta. Lo que es evidentemente es un distractor. ¿Y en qué situaciones? En situaciones que realmente uno necesita las palabras del presidente para que la población recobre la esperanza. Se está yendo un jefe de la reconstrucción, debo esclarecer por qué se va. Y si voy a nombrar a otro, ¿con qué propuesta viene? Entonces esas millones de personas que me están observando, que están desesperados en este momento porque se entra en una etapa otra vez, ¿no?, de paralización hasta que se retomen todas las actividades, definitivamente, ¿no? Hago esa expresión, ¿a quién ataco? Ladran, o sea, que al final de cuentas, ¿qué de bueno está dejando este mensaje? Ninguno, solamente es un distractor. Una vez más, no podemos opinar por el fondo de las expresiones de un presidente de la República en el Perú. Bien, vamos a una pausa y vamos a regresar con lo que ha dicho el juez Abel Concha, encargado del caso Ecoteva, sobre los problemas para la elaboración del cuadernillo de extradición del expresidente Toledo. Ha dicho que esto es a raíz de una verdadera guerra entre los fiscales del Ministerio Público. Con eso vamos a volver. Muy bien, el juez Abel Concha, como decíamos antes de la pausa, ha dicho que la demora en la elaboración del cuadernillo para la extradición del expresidente Toledo obedece a una verdadera guerra entre los fiscales del Ministerio Público. Hay luego declaraciones de Ollantumala sobre un problema similar, sobre su propia reclusión, pero vamos a empezar con este asunto. ¿Le parece una opinión que se ajusta a lo que usted conoce del Ministerio Público y del estado del proceso? Así es. En primer lugar, sí, el juez Abel Concha en reiteradas oportunidades ya ha podido explicar claramente, ¿no?, las deficiencias del Ministerio Público en el planteamiento de su teoría del caso a nivel del caso Ecoteva. Él ha sabido explicar que hubieron casi 5 teorías, hasta 7 teorías, que si bien es cierto, durante una investigación preliminar, ¿no?, en el caso del antiguo modelo, ¿no?, uno puede ir cambiando, ¿no?, de tesis, cambiando de tipificación hasta el día de la acusación, ¿no? Y el fiscal es el único, el que tiene la independencia de poder hacer esas modificaciones. Pero cuando se te presenta una prisión preventiva de una persona que está fuera y que se tiene que pedir ya la extradición, se tiene que armar un cuaderno de extradición, obviamente para hacer ese planteamiento, en este caso a la justicia americana, ya se tenía que, según el juez Abel Concha, definir una teoría, una imputación. Y es así que cuando él recibe la petición del Ministerio Público, estas teorías del caso no habían sido definidas. Y según él, ¿no?, para poder evitar que ese caso se caiga a futuro, le devuelve al fiscal y lo que recibe del fiscal es una denegatoria indicando de que, marcando el territorio, indicándole que no se metan a aquello que es su voluntad o su facultad, pues tiene toda la etapa de investigación preliminar para poder definir finalmente cuál va a ser la imputación. Entonces, lo que se ha evidenciado es que aquí, por parte del Ministerio Público, ha habido una acción negligente de poder asumir esta nueva realidad que se tiene frente a la petición de arresto provisorio y evidentemente el pedido de extradición, por un lado. Y por el otro, en el caso del fiscal Hamilton Castro, quien ya habría pedido habría planteado su requerimiento de arresto provisorio de Estados Unidos, ya según el informe hecho por un estudio de abogados contratado por el Ministerio de Justicia, ya se ha evidenciado que tiene ciertas observaciones que más bien indican que el camino correcto es la extradición. Eso es en ambos casos por separado. Pero que también hay que tener en cuenta que el juez Concha ha explicado que en el mes de mayo, cuando se pidió la primera acumulación, ¿no?, el juez lo desaprobó porque no se había establecido la conexión del dinero, ¿no? Inició en Odebrecht, al final que llegó Ecoteva y al final Alejandro Toledo. Pero dice que en septiembre ya se ha establecido claramente esa posición. Entonces, ¿qué queda en este momento, ¿no? Si ya se sabe que el dinero empieza en Odebrecht y termina en Ecoteva, obviamente lo que se tiene que hacer es pedir la acumulación. Entonces, ahora vienen, como dice, el celo, ¿no? ¿Quién lo pide? Si el fiscal Hamilton pide la acumulación o si la fiscal Villar, esa es la guerra, porque finalmente seguro estarán preocupándose quién se queda con el caso, quién se queda con el protagonismo. ¿Por un afán de protagonismo, piensa usted? Probablemente. Yo sí. Línea, ¿no? Además, yo tengo muchos cuestionamientos contra el Ministerio Público que más bien se orientan hacia la omisión casi encubridora que está existiendo, porque hay una serie de irregularidades, como no incluir a aquellos funcionarios y servidores públicos que participaron, ¿no?, en los actos de corrupción que se imputan al señor Toledo y que habría cobrado coima por ello. O sea, él está con una orden de prisión preventiva por haber cobrado aparentemente coima, ¿verdad? Pero
¿Acaso él tuvo la posibilidad de hacerlo por telepatía? Una serie de funcionarios y servidores públicos que participaron de todo el proceso en el cual Odebrecht se hizo de la carretera interoceánica, pero no hay ninguna persona, ni funcionario, ni servidor público, ¿no?, que haya sido incluida. Tampoco están las empresas consorciadas, tampoco están, digamos, en el caso del señor Barata, lejos de permanecer en calidad de investigado y recibir la exención, la exclusión de la investigación como un premio a la colaboración eficaz, extrañamente ha sido excluido. Entonces, para mí hay una serie de irregularidades en la investigación, y para mí esta forma de no ponerse de acuerdo o demorar o estar según ellos en la búsqueda del eslabón perdido, ¿no?, es una forma más de demorar algo que es urgente, que es la presencia del señor Toledo en el Perú. ¿Qué dice el congresista? Yo creo que no se trata, hay una preocupación que se traiga al presidente lo más rápido posible, pero hay que ser cuidadosos en ese sentido, que se haga una buena investigación, que se profundice, y que al momento que se haga el cuadernillo de extradición, pues sea un documento contundente para traerlo y no fracasar, ¿no? Creo que en ese sentido debemos estar dando todo el respaldo a la Fiscalía, al Poder Judicial, que empiecen a hacer su trabajo como debe ser, y luego viene pues el tema de la extradición, en este caso al presidente Toledo, pero todos queremos que venga, ¿no? Pero no por el apuro que se hagan malas cosas y en el camino otra vez se trunque. Quería comentar algo sobre el Tribunal Constitucional. Sí. Que no, digamos, salvo que tuviese todavía algo que agregar sobre este punto. Sí, quisiera agregar algo. Por favor, más. brevemente. Aquí no se trata de hablar de que si me apuro, la hago a la loca y la voy a malograr. No, señores, hay plazos. El señor Alejandro Toledo tiene una prisión preventiva ya que ha corrido 9 meses. ¿Y cómo es posible que hasta ahora no se va a hacer el cuadernillo de extradición cuando la Fiscalía ya tiene los elementos? O sea, lo podríamos haber entendido el primer mes, el segundo, el tercero. ¿Qué? ¿Se van a demorar 3, 4 años en hacer el cuaderno? No estamos hablando del trámite completo. Los fiscales conocen su trabajo, conocen lo que tienen que hacer y ya tenían que haber elaborado el cuaderno de extradición y hacer esa petición formal. Entonces, el llamado de atención para que esas autoridades ya cumplan con su deber. Y sí, Mario, yo vengo haciendo una denuncia muy grave contra los integrantes del Tribunal Constitucional porque han sacado una decisión que favorece irregularmente a la minera Perúbar. Violando el debido proceso, se está ordenando a la PCM el pago de 120 millones a esta minera Perúbar por el concepto de unos aportes denominados aportes de regulación, ¿no? El caso es Perúbar versus la UEFA, pero finalmente están demandando a la PCM para que haga la devolución de estos 120 millones, los cuales ya se han establecido a través de la Corte Suprema y a través de una serie de decisiones que sí la UEFA podía cobrar este aporte. Entonces, ¿qué ha hecho el Tribunal Constitucional? Violando el debido proceso, ha decidido, incluso sin haber notificado correctamente a los procuradores de la PCM, del Ministerio del Ambiente, ha llevado a cabo la vista de la causa y ha votado. Y luego se ha dado cuenta que no han llevado a cabo la debida notificación y les han dado 5 días para que hagan sus alegatos, pero sin la mínima posibilidad de volver a llevar a cabo la vista de causa y se pueda llevar a cabo la votación. Pero ya ha habido un fallo. Ya existe un fallo. Entonces, esta decisión ha estado a punto de salir hace más o menos 3 semanas y ante las denuncias que hemos realizado diferentes personas, se detuvo. Pero ¿cuál es la última estrategia que han desarrollado para definitivamente sacar esta decisión? Contrariamente a lo que deben hacer, que es declarar la nulidad, porque estos procuradores ya han planteado la nulidad porque se ha afectado el debido proceso en agravio del Estado. ¿Qué es lo que han hecho? Todos hemos conocido que el Tribunal Constitucional ha acudido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a efectos de pedir su intervención en el caso del Frontón. Así es. Le han dicho, señores, pidan un informe al Estado peruano para que les informen cuáles son las acciones que se están tomando para entorpecer nuestra autonomía. Pero uno de los magistrados, el magistrado Espinosa, ha informado que también se le está vulnerando su autonomía en los casos de Perúbar y en los casos de Scotiabank. ¿Dónde hay dinero a favor de estas dos empresas? ¿En ambos casos? En ambos casos son devoluciones, en un caso de impuestos y en el otro caso de aportes por regulación. ¿De cuánto dinero estamos hablando? 120 millones. ¿De uno y en el otro? Y el otro igual, una suma igual y hasta mayor. Pero ¿cuál es lo que nosotros, qué tema debemos enfocar? Es grave lo que ha hecho este magistrado y por lo cual merece ser denunciado constitucionalmente, porque en primer lugar, el caso del Frontón sí merecía ser llevado a una audiencia, en este caso, si es que el tribunal pensaba que le estaban vulnerando su autonomía, porque es un caso que antes había llegado a la Comisión Interamericana, porque es un tema de
lesa humanidad, de vulneración a derechos fundamentales. En el caso de Perú Bar y en el caso de Escocia, son casos en giro, que nunca llegaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se trata de intereses particulares, pero el señor, victimizándose y creando probablemente una estrategia para blanquear, para allanar el camino y para sacar a como dé lugar esta decisión, ha ido y le ha mentido a la comisión, haciéndole quedar mal al Estado peruano. Yo creo que esto nos debe poner en alerta y exigir ya al Tribunal Constitucional corrija estas decisiones de, desde su competencia, devolver dineros que deben ingresar a las arcas del Estado, ¿no? Y que deben beneficiar a todos los peruanos. Sí, hemos escuchado su denuncia, vamos a ver si dice algo a los magistrados del Tribunal. Está en el video, hay un video donde se ha quedado perennizado esta participación. A propósito del tema que teníamos antes, claro, en contraste con lo que sucede con el expresidente Toledo, el expresidente Humala sí está en prisión preventiva, también la ex primera dama Nadine Heredia, y el exmandatario hoy día a través de un escrito ha señalado, bueno, lo que en realidad han venido señalando desde hace tiempo, ¿no? Que viven una reclusión sin motivo, una persecución que hoy se puede llamar ajusticiamiento político sin tregua. Ahí tenemos, digamos, parte del texto de ese escrito. Vivimos una persecución que hoy podemos llamar ajusticiamiento político. Continuo debería ser, ¿no es cierto? Sin tregua. Vivimos una prisión preventiva sin haber cometido ningún delito. Por eso hoy los ciega la venganza. Desde que entramos en política nos persiguieron y hoy buscan que la gente crea que somos iguales a ellos. Nunca lo fuimos, nunca lo seremos. Muy bien, bueno. Es más o menos la defensa de todos los políticos que están en situaciones semejantes. Bien, vamos a una pausa y regresamos con lo que ha manifestado Daniel Salaverry sobre los fiscales que insisten en que se le juzgue a la señora Fujimori, a su esposo y a su esposo Mark Vito Brionella bajo la ley del crimen organizado. Otra persecución política. También, otra. Bueno, el señor Daniel Salaverry, congresista, vocero de la bancada de Fuerza Popular, dijo: al parecer hay grupo de fiscales que parecen integrar el colectivo No a Keiko. Esto a raíz de la resolución última del Poder Judicial que dispone que la lideresa de Fuerza Popular y su esposo sean investigados en este marco de la ley denominada crimen organizado. Tenemos las claquetas. Vamos a ponerla. Sí. A ver, ahí está. Y dice: al parecer hay un grupo de fiscales que parecen integrantes de No a Keiko. Yo lo he dicho, parecen operadores políticos del antifujimorismo que están dispuestos a emprender esta campaña de demolición contra Fuerza Popular y Keiko Fujimori para frenar su avance y sus opciones para el 2021. ¿Parecido a lo anterior o no? Claro, así son los políticos. A ver, ¿qué dice el congresista Clemente Flores? Mira, Fuerza Popular, cuando al señor Ollanta Humala y Nadine Heredia se los involucraron en esta organización criminal y que deben tener la pena preventiva, la detención preventiva, perdón, estaban de acuerdo que sí, que era una organización criminal, y etcétera, etcétera. Ahora cuando los empiezan a investigar a su lideresa, no, ahí no deben investigarlo, creo que deben ser imparciales y la justicia es para todos, ¿no? Si que están de acuerdo en un lado, también deberían permitir que se hagan las investigaciones en otro lado. Creo que acá nadie tiene corona, por más lideresa o que tengas algún líder de algún partido político, todos deben ser investigados por igual y si se determinan responsabilidades, pues que tienen que asumirlas, ¿no? Creo que eso es lo que debe hacer y mucho más tratándose de un líder político. Si hay una investigación, debe someterse a la investigación para sacar los temas, las dudas que puedan ser cuestionadas, ¿no? Bueno, he estado analizando el pronunciamiento y la resolución, sí, o sea, de la información pública, porque no tengo el documento, me encantaría poder tenerlo para analizarlo, pero de lo que se ha hecho público, lo que habría resuelto a la sala es declarar nula la decisión de la jueza de primera instancia, quien decidió no levantar el secreto bancario de la señora Fujimori y los demás investigados,
porque habría analizado que no existían los elementos que le permitan a ella ejercer la competencia como juez de crimen organizado. Eso es lo que supimos de la primera decisión. Entonces la sala ha declarado nula esta decisión y le está ordenando que se pronuncie por el fondo del pedido. Entonces lo que le está diciendo es, si a ti te han pedido el levantamiento bancario, ¿no?, pronúnciate, ¿no?, si le vas a dar o no le vas a dar el levantamiento. Es como que lo que habrían encontrado, de lo poco que tenemos para analizar, ¿no?, una incongruencia en resolver, ¿no?, otra cosa distinta a lo que le han pedido los fiscales. Entonces lo que le correspondería ahora a la juez emitir un nuevo pronunciamiento donde finalmente se definirá, ¿no?, si es que va a ser investigado por dentro de la ley de crimen organizado, si va a levantar el secreto bancario o no la jueza de primera instancia. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero alertar respecto a las irregularidades que vienen ocurriendo en el Ministerio Público? Bien lo han dicho, el señor Alejandro Toledo se está victimizando. La señora Nadine Heredia y el señor Ollantumala se están victimizando. El congresista Salaverry está indicando que es una persecución política, ¿no?, al partido Fuerza Popular. Obviamente estas opiniones van a tener asidero mientras que el Ministerio Público no actúe de manera proporcional y de manera igual contra todos. Obviamente, ¿no?, porque por ejemplo en el caso de Odebrecht, que es una organización de talla internacional, el fiscal Hamilton Castro no ha aperturado la investigación bajo la ley del crimen organizado o en su caso hacer los hechos anteriores por asociación ilícita para delinquir. Si se han dado cuenta, lo que hay son casos por separado. La Interoceánica, la Línea 2, el caso de Cusco, cuando de lo que estamos hablando es de una organización criminal. No incluye a la empresa Odebrecht como persona jurídica, no está excluyendo al señor Barata. No está poniendo no está incluyendo a todos los funcionarios, por ejemplo, el señor Pedro Pablo Kuczynski tiene que tener la calidad de investigado, más allá de que el día de hoy sea nuestro presidente de la República, porque tuvo participación en los hechos sobre los cuales hoy se orientan cuestionamientos. ¿Pero podría el presidente de la República estar investigado? Son hechos ¿De qué serviría si durante 4 años no podríamos hacerle nada? Son hechos anteriores a su mandato. Pero partiendo por el presidente Pedro Pablo Kuczynski, los funcionarios que lo acompañaron en Proinversión, que participaron directamente en el proceso, el abogado Monroy que emitió ese informe de 18 minutos, ¿saben ustedes si está investigado? ¿Tiene condición de investigado? No la tiene nadie. Entonces el señor Toledo va a decir, pues, soy un perseguido porque, entonces, ¿cómo él cometió los actos de corrupción si él era presidente? Sí. ¿Acaso él firmó? ¿Acaso él visó? ¿Acaso él hizo el informe? Al final, ¿en qué va a quedar? Al final, quién sabe, este proceso más adelante va a ser declarado nulo. Porque como tú le dices, tú cobraste coimas por actos de corrupción, pero ¿acaso él los hizo telepáticamente? No, hubieron funcionarios y servidores públicos que estuvieron a cargo de cada acto. Vamos a darle cuando no hay ese proceder proporcionado, sí, ¿no?, es que vemos este tipo de cosas. Vamos a darle unos segundos finales para que pueda defender al presidente Kuczynski, ya para terminar. No, el tema es subjetivo, es decir, hay que involucrar también, hay que meter también. Creo que primero empiecen las investigaciones, si se determina si hay personas que tienen responsabilidades, lo tendrán que hacer. El presidente Kuczynski tendrá que someterse una vez que culmine su mandato, porque la Constitución así lo manda. No porque se me da la gana, hay que traerlo al presidente Kuczynski acá a la comisión, etcétera, etcétera, hacer todo un show mediático, sino hay una Constitución, hay un marco que tenemos que respetar. Si es que hay algún tema, cuestionamientos, que lo investiguen después que termine su mandato el presidente. Muy bien. Bueno, muchas gracias a nuestros invitados esta noche y nosotros nos vamos hasta mañana aquí en Portada.